Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir hablando de ansiedad. Quería comentarles porque me han estado preguntando en esta semana, Paola, ¿cómo es que vos te das cuenta que tenés ansiedad o cómo comenzaste con la ansiedad? Y yo voy a contar lo que me pasó a mí en carne propia, ¿no? Porque hay muchos síntomas de la ansiedad, muchas veces. Voy a acomodar un poquito la cámara ahí. Eh, yo, por ejemplo, les contaba que iba manejando y de repente me empecé a sentir mal, como que me sentí como mareada, como que me daban palpitaciones, como una opresión en el pecho, como que se me dormían las piernas. Y siempre digo este sentimiento que es indescriptible, que todos decimos, los que padecimos ansiedad, este sentimiento como de, yo lo digo como una nube negra que te quiere envolver y como que no puedes salir de ahí, es un momento horrible, pero todo el mundo dice que es como un sentimiento de muerte. Y la verdad es que a mí también me pareció que es así. Nada más que cuando uno no sabe, como yo en ese momento no sabía lo que era la ansiedad o cómo venían los síntomas, uno no puede saber que le está pasando eso. Por eso te digo a vos que quizás no sabés o los síntomas que tenés no los asocias con nada. Primero después de ese episodio yo me hice estudios, me hice ver, porque tenemos que saber bien ir descartando lo que posiblemente físicamente puede llegar a ser. Ahora, cuando físicamente, en mi ejemplo, me hice todos los estudios habidos por haber, médicos clínicos, cardiólogos, me hice ver el tema de los pulmones, y no tenés nada, bueno, indefectiblemente estás pasando por episodios emocionales. Y uno de esos tiene que ver cuando te viene la ansiedad. Si bien la ansiedad es por estar en preocupación por el futuro, por lo que me va a pasar, también tiene que ver con la tristeza, son como primos hermanos, primas hermanas, tristeza, depresión, angustias, mucho estrés, cosas que te pasaron ahí en el momento, en este presente. Ay, perdón. ¿Me pasa un vasito de agua, mía? Perdón. Entonces, es como que vos ya ahí te empezás a dar cuenta que se está haciendo más profundo que el estar pensando en el futuro solamente. Se te está juntando lo que pasaste antes, el pasado, que esa es la depresión es pasado y la ansiedad es futuro. Pero acá, cuando uno empieza con estos síntomas, ya se está juntando el pasado, el presente, situaciones que uno asocia de este presente, gracias, de este presente con situaciones del pasado. Entonces, por eso digo, siempre es importante que uno vaya trabajando esto y que no tenga vergüenza y no se deje estar y no piense en los estigmas que tiene esto de la ansiedad, o que al menos tenía, como yo dije en otro video, ahora está como un poco más normalizado, pero antes vos decías tengo ansiedad y estabas loco o loca. Y hasta uno tenía miedo de contar lo que le estaba pasando, tenía vergüenza de contar lo que le estaba pasando y no contaba ni decía nada. Bueno, yo gracias a Dios tuve personas a mi alrededor que me dijeron, yo creo que lo que vos tenés es ansiedad.
Bueno, yo hasta ese entonces no sabía, no entendía lo que era la ansiedad. Ahora yo más o menos te estoy explicando cómo me sucedió a mí para que vos te des como una idea de lo que verdaderamente son los síntomas y lo que es y cómo te viene la ansiedad. Igual no hay como no es como matemática que 2 más 2 es 4, o sea, a todos nos pasa de formas diferentes, pero sí coincidimos en muchas cosas, como las palpitaciones, como esa opresión en el pecho, como esa sensación horrible de muerte que te viene. Pero ya te digo, también está la depresión, y la depresión, si bien es el pasado, tiene que ver con cosas que nosotros no sanamos en el pasado. Un momento de estrés, de tristeza o de angustia, tu cuerpo y tu mente te van a llevar a ese pasado no resuelto. Porque por lo general nosotros decimos, bueno, eso fue pasado, ya está, no nos preocupamos, no hacemos nada, no lo trabajamos y seguimos funcionando en la vida por los años de los años de los años, seguimos trabajando, formamos una familia, seguimos con una vida normal. ¿Qué pasa? Como dije recién, ante un pico fuerte de estrés o una situación límite, como puede ser un duelo, como puede ser alguna situación que el duelo no siempre tiene que ver con alguien que fallece, sino con un duelo interno tuyo, o perdiste una pareja, o perdiste una amiga que amabas, o perdiste un familiar importante. Y muchas veces pasa también de que lamentablemente uno tuvo hijos y los hijos, bueno, tomaron otros caminos. Sé de muchos testimonios de estos, de que pasa, de que fallecen en algún accidente por esas cosas de la vida, y también pasa de que a veces uno no sabe qué le va a deparar el futuro y podés tener 9 meses tu bebé en la panza y de repente que no esté más al mes de nacido o a los 5 meses de nacido o en ese transcurso. Entonces, esos literalmente son duelos súper importantes para nuestra vida emocional, y nuestro cerebro obviamente va a saltar así, con esa situación de desborde que tenemos, porque obviamente son situaciones de desborde, y hacen que uno, como yo siempre digo, el cuerpo y la mente tienen memoria, como que uno inconscientemente, nuestra amígdala se va allá, se va a ese lugar, al pasado. Y ahí es donde yo digo que se nos junta el pasado, el presente y el futuro. Entonces, ya tenemos ansiedad, depresión, angustia, tristeza, cosas no resueltas porque no las hemos trabajado, porque en su momento dejamos o preferimos, muchas veces preferimos dejar ese pasado atrás y no trabajarlo, creer que lo superamos. Yo digo por amor al arte, porque en realidad es que si uno no trabaja eso que le ha pasado, no puede sanar. Y yo por ahí les sugiero esto de trabajar y de sanar eso, porque a mí me ha pasado de dejar esas cosas, de dejarlas tapadas. Pero en algún momento, gente, esas cosas pasan factura. Ya les digo, o porque nos apareció un pico fuerte de estrés, por alguna situación fea, muy fea. De repente nos sentimos tristes y no sabemos por qué, tenemos angustia y no sabemos por qué. Y de repente viene la ansiedad. Que la ansiedad, obviamente que no es solo pensar en el futuro,
como yo digo, se empiezan a mezclar ese futuro, el presente, que por ahí también nos han pasado cosas, y el pasado, que nos pasaron cosas fuertísimas y que decidimos guardarlas como en un cajón. Las guardo, no las toco, no me quiero ni acordar, pero nosotros conscientemente no nos queremos acordar, pero inconscientemente todo eso está guardado en el cajón. Entonces yo tengo que ir sacando de a poquito, en la medida que yo pueda, cosita por cosita, sin apuros, sin exigencias. ¿Para qué? Para trabajarlas, para poder sanar nuestro interior. Porque tampoco nos podemos quedar, porque cuando vos te quedás, eso cada vez dura más. Cada vez te dura más la depresión, cada vez te dura más la ansiedad. Entonces tenemos que ir de a poquito, ir sacando de ese cajón las cosas del pasado. ¿Por qué? Porque acá hay una relación. Esas cosas del pasado que yo no sané van a afectar mi futuro. O hoy mi presente. Por ejemplo, a mí me pasó, que lo conté en otro video, yo todo esto les estoy dando a modo de ejemplo para que ustedes como que relacionen lo que les está pasando y encuentren una herramienta para poder salir de esta situación. Porque no es solamente saber lo que es la ansiedad, los síntomas o la depresión. Hay que ir al fondo de la cuestión para tratar de sanar, de resolver, de tener una solución y no vivir más en ese momento de ansiedad, en ese momento de estrés, de angustia, de tristeza, de cosas sin resolver del pasado. Como les decía en principio, el pasado se relaciona con nuestro presente. ¿Y por qué? Porque quizás sin querer, yo eso que guardo en el cajón lo voy a tener siempre en el inconsciente, ¿no es cierto? Bueno, quizás nos pasó alguna situación. Por ejemplo, yo tuve una infancia fea, sufrí muchas cosas como soledad, abandono. Tuve mi mamá, pero no era que mi mamá me quería abandonar, mi mamá tenía que trabajar, porque o trabajaba o no vivíamos. Entonces, toda esa situación de tener que manejarme sola, tenía una hermana menor y tener que hacerme cargo yo de muy pequeñita, de mí y de mi hermana, eso hizo que cuando yo fuera más grande, ya estaba casada y con hijos, me aferrara a personas que eran buenas personas, pero que en un momento de una, digamos, de una, no discusión, pero de una cosa que no estuvimos de acuerdo, la otra parte y yo, eso a mí, obviamente que no sería lo único, esa, como yo digo, fue la gota que rebalsó el vaso, porque a partir de ahí empecé con esto que digo, que no tenía ni ganas de levantarme, los ataques de pánico, empezaron los ataques de pánico espantosos, que siempre digo, no se los deseo ni a mi peor enemigo. Y siempre que hablo de esto, de los ataques de pánico, de la ansiedad, de la depresión, siempre digo yo, tomé esta frase de una médica muy importante, yo la aprecio un montón porque enseña un montón de cosas y vos decís, ay, esto a mí me sirve, lo voy a tomar y yo te lo comparto. Y siempre lo digo en otros videos, comprender es aliviar. Y uno a veces quiere que todos comprendan, que todos te entiendan,
Y lamentablemente, como siempre digo, el que no pasó por ansiedad no puede hablar, no te puede dar un consejo, porque no lo pasó, no lo vivió en el cuerpo, en la mente, no lo vivió. Entonces no te puede comprender, no puede sentir lo que vos sentiste. Y no es que sea una persona mala, sino que simplemente como no le pasó, no lo va a comprender. Entonces, es importante buscar personas, vitaminas, personas que te ayuden a salir de esta situación. Yo siempre digo, dejo mis datos en el canal para que si necesitan hablar, puedan hablar. Yo estoy para escuchar. Yo no soy ni psicóloga ni psiquiatra, solamente soy terapeuta y acompaño esto, que es la ansiedad, la depresión, el pánico, los miedos, la infancia, las relaciones tóxicas. Pero sí te puedo escuchar. Y muchas veces lo único que nosotros necesitamos es ser escuchados y comprendidos. Porque comprender es aliviar. Que a mí me comprendan me hace sentir aliviada. Que a vos te comprendan te va a hacer sentir aliviado o aliviada. Entonces, como les decía hoy de comienzo, cuando se nos empiezan a juntar estas cosas de el pasado no resuelto con un presente, que quizás no es que vos en el presente tengas algún tipo de problema, sino que cualquier cosa fuerte que a vos te pase en este presente, tu inconsciente, tu mente, lo va a relacionar con ese pasado no resuelto. Y es increíble, increíble cómo inconscientemente nosotros vamos a ese pasado. Y vamos a ese pasado. Pero yo a veces decía, ¿por qué no tenemos un botón de borrar? ¿No? Porque ¿a quién le gusta recordar lo malo que vivió en el pasado, lo malo que vivió en la infancia, o en tu juventud, o en tu adolescencia? ¿A quién le gusta recordar algo malo, en síntesis? A nadie. Todos tratamos de seguir adelante, de ser resilientes y dale, y vamos para adelante y seguimos nuestra vida como cualquier ser humano. Porque acuérdense que igual no todos somos iguales, cada ser humano tiene un ADN diferente. Hay personas que somos más sensibles, otras no tanto y otras nada. No quiere decir que porque seamos más sensibles, seamos mejores o peores. No quiere decir eso. Somos distintos, somos diferentes. Ahora, esto siempre tiene que tener un equilibrio. ¿Qué pasa? Cuando yo no trabajé ese pasado, mi presente no va a estar equilibrado. Porque cualquier cosita que a mí me lleve a un punto de estrés desbordante, como el que yo pasé y les conté, que aparentemente parece una pavada, pero para mí era súper importante, porque era como, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Como una madre y un padre. Una cosa así era para mí. Para que ustedes vean el grado de importancia. No eran personas que yo había conocido hacía 2 días, o 2 meses, o 2 años. Entonces, y personas que me enseñaron muchas cosas. Yo aprendí muchísimas cosas, porque todo lo que no aprendí en mi infancia, o en mi niñez, o en mi adolescencia, estas personas me las enseñaron y bien. Y bien, como yo siempre les digo, yo creo en Dios y me las enseñaron a través de Dios. Siempre estoy y estuve muy agradecida.
Pero en ese momento hubo como esa cosa que no pudimos entendernos y mi inconsciente automáticamente lo relacionó con esa falta de que te cuiden, de que te valoren, de que vos te sientas protegido, que no tengas miedo. Porque como siempre digo, uno cuando es niño tiene miedo a todo, porque es chiquito, chiquita. Y es obvio que vamos a tener miedo a todo. Lamentablemente, hay situaciones en las que tenemos que hacernos de alguna manera fuertes, tengamos la edad que tengamos, porque es lo que nos tocó vivir. Aparte, yo creo que yo en mi caso especial, yo no tomaba conciencia de esas cosas. Es como que en ese momento me parecían normales, las tenía que vivir y las vivía. Mi tema vino después, mis traumas vinieron después. ¿Y por qué les cuento esto? Porque para empezar a sacar la ansiedad, a sacar la depresión, la angustia, la tristeza y todo esto que nos viene cuando ya somos un poco más grandes, es porque no resolvimos y no trabajamos ese pasado. Y yo sé que vos no querés revolver eso. Es que a nadie le gusta revolver eso. A nadie. A nadie porque todavía nos hace mal. Y este es el secreto. Si a vos todavía te hace mal hablar de ese pasado tan feo, es porque no lo pudiste resolver. Yo antes, cuando hablaba de situaciones muy difíciles que pasé, no solamente en la infancia, sino en mi juventud también, muy joven, no podía hablar yo, porque se me caían las lágrimas, no es que me quería llorar, se me caían las lágrimas. Entonces, indefectiblemente, cuando vos hablas de algo, de lo que te pasó, y no lo trabajaste como debería ser, indefectiblemente no vas a poder tener un presente y un futuro sano, mucho menos. Escuchaba de una doctora que por lo general las personas buscan la dopamina. ¿La dopamina qué es? Todo lo que te produce placer, todo lo que te produce bienestar. No es la oxitocina, que esa está buena en todo sentido. La dopamina la necesitamos porque obvio que nos gusta el placer, no sé, el placer de salir a caminar, de salir a cenar, de salir a tomarte un licuado, no sé, de frutilla, de lo que sea. Bueno, yo siempre digo frutilla porque me gusta la frutilla, pero la dopamina en exceso es mala, porque tu mente, ¿qué te dice? Vamos de vuelta, ella daba este ejemplo, clarísimo. Un viernes a la noche, vos estás angustiada o angustiado, estás triste, deprimido, y te llaman tus amigas y te dicen, che, vamos a tal lado, vamos a tomar unos tragos, vamos a festejar, la vamos a pasar bien y te distraes un poco. Bueno, resulta que vos la pasaste bomba. ¿Y qué pasa? Al otro viernes te vuelven a llamar tus amigas y vuelve a pasar lo mismo. Querés lo mismo. Querés esa dopamina que por unas horas te hizo bien. Aunque después en toda la semana no estés bien. Porque en realidad ese fue un momento. Pero ¿qué pasa? Tu cerebro quiere eso que le hizo bien, entre comillas, porque hubo alcohol, hasta droga, cosas que no las voy a decir acá. Entonces, no es la dopamina del placer sano, es la dopamina del placer de anestesiar todo eso que me está haciendo mal, que no lo quiero sacar porque me duele sacar
lo que me hirió, me duele sacar lo que no pude evitar, me duele sacar la tristeza que me produjo eso, me duele sacar esos sentimientos y emociones de abandono, de sentirme sola, de miedo. Y yo sé que a muchos les cuesta sacar, no quieren hablar de eso, lo quieren seguir manteniendo en el cajón. Pero acá hay algo súper importante. Si yo no saco eso, ese pasado, si no lo sano, voy a vivir o en depresión o en ansiedad. Porque hay una característica de la ansiedad, que no se las dije, que es el querer tener el control de todo. Pero ¿por qué la persona con ansiedad quiere tener el control de todo? ¿Saben por qué? No es porque la persona haya nacido así, sino porque la vida le ha llevado a ser controladora o controlador. Y eso no es bueno para nuestro bienestar emocional. ¿Por qué? Porque cuando algunas cosas se salen del control, a nosotros nos viene la ansiedad. Porque no lo estamos pudiendo controlar, no lo podemos manejar. Y eso nuestra mente no lo quiere, lo rechaza. Entonces, gente, es importante sanar el pasado. A veces necesitas ayuda profesional como una psiquiatra, a veces necesitas medicación. Perdón que hoy estoy con la garganta. A veces necesitas medicación, a veces no, a veces alcanza con hablar y sacarte toda esa mugre que está dentro, porque la verdad que son escombros que los hemos guardado ahí por años y años y años, pero que en algún momento tienen que sanar, tienen que salir para que uno pueda sanar. Y liberarte de la depresión, por un lado, liberarte de las angustias, de las tristezas. Y esto, es importante no querer escapar, porque nosotros no podemos escapar de las cosas que nos han pasado. Ni hoy podemos escapar de la ansiedad. Por eso es importante que confrontemos esas cosas que nos han pasado, que las podamos enfrentar, que las podamos sacar en primera instancia, que las podamos hablar, que podamos sanar. Porque cuando sanemos, nos vamos a hacer libres. Eso va a ayudar a que la ansiedad vaya disminuyendo. Más allá de que ahora hay técnicas, hay herramientas, hay tips, que yo los dije en muchos videos y los voy a seguir diciendo para que siempre los tengamos presente, pero hay que empezar por la base. Y la base es el pasado, es lo emocional, es lo que nos estuvo pasando. Y de ahí vamos trabajando para arriba, para tener, gente, un presente y un futuro de calidad. Así que bueno, les mando un beso grande, un abrazo enorme, enorme, enorme. Cuenten conmigo, yo siempre les digo que estoy para escuchar. Si puedo aliviarles la carga, sería genial. Sería bueno que ustedes puedan contar con alguien. Porque en esta situación es muy difícil, porque yo lo he pasado, contar con alguien que te pueda comprender. Recuerden que comprender es aliviar. Si yo me siento comprendida, me alivio. Un abrazo grande.